y sacándole provecho a la maestría en neurociencia que tengo, realmente ha venido a ser un grandísimo complemento a todo lo que es la disciplina de mindfulness y me ha permitido a mí tener un mayor entendimiento sobre mi propia mente, sobre mi propio sistema nervioso y poder compartir eso con las demás personas. Así que espero que después de este taller puedan llevarse muchísima nueva información, pero más que la información me gustaría que se llevaran las prácticas para que ustedes en sus casas, en su día a día y en situaciones sobre todo de estrés que nos ponen en esas situaciones de incertidumbre, de un poco de caos a veces, no sabemos cómo reaccionar, que pongamos a prueba esas herramientas muy, muy sencillas. Una vez las aprendemos, son nuestras para siempre y esa es la belleza del mindfulness y por eso estoy acá. Entonces, Mindful Guatemala nos pueden encontrar en redes sociales, aquí está el nombre. Y bueno, este es nuestro deseo, nuestro propósito, crear una Guatemala y un mundo más consciente, más despierto y más con mejor calidad de vida. Todos nuestros programas o en todas nuestras conferencias tratamos de tocar un poco cada uno de los pilares. Nos basamos mucho en la ciencia, en las prácticas de mindfulness basadas en la ciencia con más de 40 años de investigación científica y también en herramientas y prácticas que vienen de inteligencia emocional y social. Y con estos tres pilares hemos podido ver realmente un gran cambio, no solo a nivel de hábitos, de comportamiento, sino hábitos mentales, hábitos de diálogo, de comunicación en todas las personas. Entonces, a ver, ¿y por qué? Me imagino que se preguntarán, bueno, pero ¿por qué de todo el campo de la neurociencia no me interesé por el ámbito del mindfulness o me interesé por el ámbito de conocer más a detalle la mente, ¿no? Y mucho de lo que viví fue cuando estaba cursando la maestría, mucho de lo que viví me llevó a tomar esta decisión y a querer conocer más a detalle mi mente. Tenía todo este entendimiento sobre mi sistema nervioso, pero aún así no y lograba entender cómo funcionaba la mente y cómo podía manejar todos estos pensamientos que venían a mi mente sin a veces desearlo, ¿no? Y ahí es cuando me involucro con un poco de la investigación y empiezo a ver que hay estudios que dicen que tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día cada persona, para que se den una idea de cuánto es, son 2.500 pensamientos cada hora, 7 pensamientos cada 10 segundos. ¿Sí? Imagínense cuántos pensamientos han tenido desde que yo comencé a hablar, desde tratar de entender qué es lo que estoy diciendo, de quizás responder mensajes en su celular o ver, no sé, lo que tengo puesto, ¿no? Quizás hay distractores a su alrededor, ¿no? La mente está siempre cambiando de punto de enfoque y a veces pasamos toda la vida sin darnos cuenta que muchas veces y mucho tiempo de nuestro día no estamos aquí. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente no. Y una de las cosas que aún más me sorprendió es que hay estos estudios que dicen que alrededor del 90 de estos pensamientos que tenemos cada día son repetidos. Los venimos pensando ayer, la semana pasada, hace un año, quizás hace 10 años. Y si no tomamos conciencia de estos pensamientos, muy pocas veces conscientes, ¿no? Muy a nivel subconsciente o inconsciente, podemos dejar que toda nuestra vida sea guiada de una manera que no es realmente la que deseamos. Entonces ahí es cuando viene nuestro poder de decisión y nuestra capacidad de despertar el consciente y darnos cuenta de cómo estamos llevando nuestra vida, decidir si esta es la vida que queremos llevar en cuanto a indicadores de estrés, indicadores de bienestar, indicadores de calidad de vida, de felicidad, de salud, no solo física, sino mental, emocional, y luego a partir de ahí tomar decisiones en nuestro día a día para ver cómo podemos vivir una vida más consciente, sin ser arrastrados por estos hábitos que muchísimas veces hemos aprendido de manera
de manera inconsciente durante todos los años, ¿no? Somos condicionados por nuestra sociedad, por el núcleo familiar, porque somos humanos, ¿no? Y eso es lo lindo de estas dos disciplinas cuando se unen, el mindfulness y la neurociencia, que podemos llegarnos a entender mejor. Y una de las cosas que aún más y más me sorprende cuando tomé la decisión de dirigir mi carrera hacia esta rama, ¿no? Hacia el mindfulness y el wellness, fue en el 2014 y en ese entonces la salud mental sí se trataba un poco. Yo estaba en Europa en ese entonces, en Europa se trata mucho más que acá, y sí era una tendencia, pero no, en los últimos 6 años los números han crecido de una manera muy alarmante. La Organización Mundial de la Salud nos lo viene ya advirtiendo desde hace varias décadas, pero como la salud mental no es algo que podamos ver y tocar todos los días, quizás, y tampoco se nos enseña, no es algo que estemos en constante contacto físico. Entonces, por ende, muchas veces no le damos la prioridad que necesita. Y hay muchísimos estudios que indican que a mayor progreso, mayor industrialización o urbanización de ciertas de las ciudades, de los países, existe una tendencia o un deterioro de la salud mental muchísimo más pronunciado. Esto no es ninguna novedad, creo que todos lo sabemos, pero sí me preocupa que es denominada la epidemia del siglo XXI y apenas estamos comenzando. Esto ya nosotros nos dedicábamos a esto antes de la pandemia, y durante la pandemia creo que todos estos hábitos poco productivos, un poco inútiles que tenemos en la mente, han venido a acelerarse, y todos lo hemos sentido porque las circunstancias que estamos viviendo son fuera de lo normal, ¿no? Entonces aquí es cuando se ponen a prueba todas estas herramientas que podemos o no tener a nuestro alcance, y muchos de nosotros hemos tenido que abocarnos a fuentes externas para encontrar ese bienestar, pero una vez encontramos estas herramientas en esta disciplina, podemos más y más empoderarnos nosotros y depender de esta fuerza interior y de estas herramientas que con la práctica se vuelven obviamente mucho más fáciles de aplicar, y por ende encontraremos como esa zona de resiliencia o esa zona de bienestar mucho más rápido si en dado caso tuviéramos otra pandemia en el futuro, ¿no? O alguna situación de muchísima incertidumbre. Y esto a mí todavía me sigue sorprendiendo. En Guatemala no se han hecho muchos estudios de salud mental, pero hay uno del 2014 de la Universidad de la San Carlos, sí, la Facultad de Psicología de la Universidad de San Carlos, y en ese estudio decía que 1 de cada 4 guatemaltecos había sufrido o sufre de alguna condición asociada a la ansiedad. Entonces somos una sociedad, creo que eso ya lo sabemos, sumamente ansiosa, sumamente preocupada por el futuro, ¿no? Y en este estudio, aquí tengo la fuente de abajo de Bloomberg, una revista bastante importante del 2013, dice que Guatemala es el 5.º país con más estrés, según ellos lo definieron, del mundo, por nuestras condiciones de vida, por la violencia, por las faltas de oportunidades, por la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son estadísticas, esto no es mi investigación, pero son datos que me llaman muchísimo la atención, y creo que no es casualidad que haya regresado a Guatemala para luego contribuirme con mi granito de arena. Entonces, creo que esto me voy a saltar. Solo para que vean la gravedad del asunto, en el 2030, antes, prepandemia, se estimaba que las enfermedades o las condiciones ligadas con el deterioro mental iban a sobrepasar lo que ahora son las causas número 1 de mortalidad, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, ¿sí? Todas estas bastante relacionadas con el estrés, pero también con un estilo de vida sedentario. Pero esto es algo que está creciendo, y está creciendo de una manera muy silenciosa. Entonces yo sé que muchos de acá son quizás presidentes o gerentes de sus propias empresas.
creo que es una invitación y bastante temprano aquí en Guatemala para empezar a tomar en cuenta también la salud mental de nuestros colaboradores. Si esto le va a costar en el 2030, prepandemia, 16 trillones de dólares, es muchísimo dinero. Y bueno, entonces así estamos a nivel mundial. Pero la pregunta es, ¿por qué es que nos estresamos o por qué es que sentimos este exceso de presión? Y puede que el estrés no es dependiente de la clase social, no es dependiente de si tenemos nuestras necesidades cubiertas. Claramente esto se incrementa cuando nuestras necesidades no están cubiertas, pero aun cuando lo tenemos todo nos estresamos, aun cuando nuestra vida está más o menos resuelta, eh, alguien está haciendo de pintor, aun cuando lo tenemos resuelta, la mente tiene vida propia muchísimas veces, ¿no? Entonces, una de las principales razones es que nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente tiene la maravillosa capacidad de ir al futuro y visualizar cómo me va a quedar este proyecto, que eso es una gran capacidad que todos los humanos tenemos, a diferencia de otros animales, pero también si no lo hacemos con medida, pasamos mucho en el futuro, ¿no? O empezamos a utilizar esta capacidad de poder ver en el futuro en negativo. ¿Y si no me sale esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si, no? Lo mismo con el pasado. Tenemos la hermosa capacidad de regresar a recordar memorias muy buenas que hemos tenido en nuestra vida, pero ¿qué pasa si lo hacemos en exceso y lo usamos de una forma inútil, ¿no? Regresando a esa conversación que quizás de mi pareja que me dijo palabras hirientes, ¿no? O a esa presentación donde el jefe me dijo, sí me gustó, pero no hiciste esto, y me quedo con eso en todo el día. Entonces, partimos de acá, yo les pregunto, ¿dónde están realmente en sus vidas, no? ¿Dónde, si yo, ahora sí les voy a pedir que se acerquen a sus pantallas, si yo les pidiera o que les hiciera la reflexión de qué porcentaje del día pasan en el momento presente, de 0 a 100, ¿cuánto porcentaje del día pasan acá? Y pasan más en el futuro, creo yo que se pueden acercar, ¿no, Carlos? Y tienen permiso como para ir sí, ahí está. Y si tienden a pasar más tiempo en el pasado, pueden hacer un chequecito acá. Si tienden a ver en el futuro, pueden hacer un chequecito acá. Sí, entonces tomen conciencia, igual los que están en Facebook y no pueden participar, háganme cuenta que están participando. ¿Cuánto porcentaje del tiempo de verdad están acá? Escuchando a sus seres queridos, eh, cuando están caminando, sintiendo el piso por debajo, cuando están comiendo, tomarse el tiempo sin ver el teléfono, sin ver la tele y de ver la comida que tenemos enfrente. Yo sé que suena muy simple, pero el hecho de que hemos querido llenar todo nuestro día con muchísimas cosas es lo que nos tiene estresados. Entonces tenemos que buscar maneras de poder regresar al momento presente y dejar que la mente no salte 60,000 veces al día, sino que tal vez salte 40,000 veces. Y ahí hay espacio. Y ahí el nivel de estrés va a bajar definitivamente. Vamos a ver qué han puesto. Ok, la mayoría, ok, casi 75, hay unos que dicen un 80%, más que todo en el futuro. Claro, entonces esto lo podemos ver. Hay otras sociedades que tienden a estar más en el pasado también. Y esto puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a ir. Y bueno, entonces creo que no es
Creo que esta simple ecuación, creo que la han podido todas experimentar y si no, pues aquí queda bastante claro. A mayor pensamiento tendemos a tener menos felicidad y menos apreciación por nuestra vida, que nuestra vida está sucediendo aquí. ¿Sí? Muchas veces no está en el futuro ni en el pasado. Entonces, mientras más pensamientos tenemos, tendemos a sufrir de más estrés, de más ansiedad. Entonces, la idea no es tampoco dejar de pensar, porque el estrés, a mí en realidad, el estrés productivo a mí me gusta y estoy segura que muchos de aquí ustedes lo sienten en su día a día y cuando ustedes están en su peak performance, en su pico de rendimiento, ustedes lo sienten ese estrés, sienten esa adrenalina, sienten esa creatividad, esas ideas fluyendo, ¿no? Y ese es un buen estrés y no es del estrés del que estoy hablando. Del que estamos hablando es del estrés tóxico, el que se acumula a través del tiempo cuando ya la gráfica del estrés se sobrepasa. Cuando tendemos a tener esta sobreactivación de nuestro sistema nervioso por largos periodos de tiempo. Y a veces también nuestro sistema nervioso empieza a entender que una llamada del jefe o una llamada con este cliente súper importante es un león que nos está persiguiendo, ¿no? Tanto así que en la noche cuando nos acostamos no podemos conciliar el sueño. Entonces ahí es cuando la mente empieza a entender cosas diferentes y de eso va a depender nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué es el estrés tóxico? Sucede cuando las exigencias, ¿sí? Y con esto me refiero también a responsabilidades que a veces tenemos 24 horas al día, pero tenemos planes para 27 horas, ¿no? Cuando las exigencias de nuestra vida superan nuestra capacidad para hacer frente a esas demandas o nuestra creencia de que no tenemos las herramientas para hacerle frente a estas demandas. Mucho de esto viene también de que simplemente al preparar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra inteligencia, en trabajar nuestra inteligencia emocional y social, cuando no estamos tan estresados, nos brinda una mayor resistencia al estrés para que cuando vengan situaciones de verdadero impacto y de verdadero estrés, podamos contar con esas herramientas y podamos permanecer en esa zona de resiliencia, en esa zona de bienestar. Entonces, otra cosa bien importante es que la mente, si no la paramos o si no tenemos cierta disciplina mental, la mente piensa en un pensamiento, luego pasa al segundo, sin terminar o llegar a conclusión, pasa al tercero y luego al cuarto, no hemos terminado, pasa al quinto y luego al tercero y luego al cuarto y luego al primero y así toda la vida. Y claramente es normal que nos empecemos a sentir muy desgastados después de un periodo de largo sin vacaciones o un periodo largo de trabajo intenso o una vida muy rutinaria en piloto automático, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la respuesta al estrés. Creo que estas palabritas les han de sonar conocidas a muchos y no a todos, ¿no? Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo entiende nuestro sistema nervioso el estrés? Y esto puede ser el estrés productivo tanto como el negativo, ¿no? Entonces, ahí estoy viendo en el chat que están participando, gracias. Entonces, hay una parte del cerebro que, bueno, el hipotálamo, ¿no? Recibe cierta información de otras partes del cerebro y es el hipotálamo el que se encarga de traducir a las glándulas pituitarias y después a las glándulas suprarrenales, por aquí encima de sus riñones, es que se encarga de decirlo. Estoy en una situación de estrés, por favor, prepara el cuerpo, ¿no? Y esto sucede en microsegundos. Esto no lo podemos nosotros no tenemos ni la capacidad de decidirlo. Esto sucede por instinto y porque es una magnífica capacidad que nos mantiene vivos a través de la evolución. Y ahí es cuando sentimos esta adrenalina correr por nuestro cuerpo, ¿no? Quizás nos viene corriendo un león, pues entonces tenemos la capacidad física para salir corriendo y huir, ¿no? O un carro, ¿no? Por ejemplo, esto sucede a corto plazo. Pero ¿qué sucede si estamos constantemente en un día de trabajo normal, ¿no? Me levanto, lo primero que hago es agarrar el teléfono, un correo de este cliente que está enojado, ¿no? Y ya se dispara la cadena del estrés en mi cuerpo.
me voy a arreglar, me voy a bañar, etcétera. Bueno, los niños ya van tarde al colegio, otra descarga de adrenalina, ¿no? Y así estamos pasando todo el día. Salgo ahora, yo sé que muchos no están yendo a trabajar, pero cuando teníamos que salir, por ejemplo, el tráfico, pasar una hora en el tráfico, estábamos en constante, ¿no? Adrenalina y cortisol. Y el problema es que aquí está el comportamiento de la adrenalina, ¿no? Que sube en el tiempo, nos da ese estrés positivo para salir de esa situación de estrés, pero luego bajan sus niveles. El problema no es tanto la adrenalina, sino es el cortisol. Y son los niveles de cortisol en la sangre. Entonces, el cortisol es esta otra pequeña, es la segunda respuesta al estrés de nuestro sistema nervioso, que es lo que nos mantiene en ese constante correr o huir, ¿no? En ese constante estado de alarma o de alerta de que todo lo que nos rodea es, no sé si dañino, pero puede ser algo dañino para nosotros. Este estado de hiperpresión o hipertensión por el estado de incertidumbre en el que vivimos, ¿no? Y entonces el cortisol se encarga de mantener esos niveles constantes. A ver, solo les pido que no hagan dibujitos. Entonces, es bastante importante entender que no solo lo que está en el exterior nos causa estrés, ¿no? Y nosotros también contamos con muchísimos detonadores del estrés y de la ansiedad. Y mucho del estrés y de la ansiedad que sentimos es provocada por nosotros mismos. Lo que pasa es de que no nos damos cuenta. Muchos de esos es una autocrítica, ¿no? La falta de capacidad de apreciación hacia nosotros mismos, este diálogo interno negativo. Ustedes ahora hagan la reflexión de cómo se hablan cuando ustedes están solos, de, sí, qué tanto celebran sus logros versus qué tanto se recriminan los fracasos. Sí, tener expectativas poco realistas, el no poder aceptar la incertidumbre, no contar con estas herramientas, el perfeccionismo, etcétera. Hay muchísimos otros detonadores del estrés, pero lo importante es darnos cuenta que tenemos estos detonadores internos, pero también tenemos los detonadores externos. Y los detonadores externos, como pueden ver, pueden ser estos cambios de vida grandísimos, como los que experimentamos hace 3 meses, el trabajo, ¿no? Relaciones difíciles, problemas financieros, contar con una agenda excesivamente ocupada, familia, hijos, noticias mundiales, ¿no? Catástrofes naturales, etcétera. Tenemos muy poco poder por los detonadores externos, pero sí podemos empezar con estos detonadores internos y a partir de ahí crear cierta resistencia mental o disciplina mental que nos va a poder acercarnos mejor a estos detonadores externos. Estos nunca van a cambiar o no van a cambiar por nosotros, pero sí podemos nosotros cambiar nuestra relación hacia ellos. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me las pueden ir haciendo en el chat, voy a estar revisándolo paulatinamente. A ver, no puedo cambiar. Ahí está. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en el estrés o en la vida en general, no? Los niveles de productividad empiezan a disminuir, tenemos muchísimo menos flexibilidad cognitiva, es decir, algo sucede, hubo un cambio de planes, todo mi día se enoja, ¿no? Me desperté de buen humor, algo sucede en mi día y paso de mal humor todo el tiempo, ¿no? La innovación y creatividad se empieza a bloquear, empiezo a tener mala comunicación con mi familia, con mis colaboradores, con mis jefes, etcétera. Soy incapaz de tomar decisiones asertivas o a veces pasamos por épocas donde no podemos tomar decisiones o no podemos encontrar la solución a un obstáculo. Y los humanos somos sumamente resilientes. Entonces, cuando ustedes empiecen a sufrir de esto, nótenlo, es un cierto deterioro mental, no quiere decir que estamos completamente estresados y abrumados, pero sí son pequeñas señales de que hay que ponerle atención a la salud mental. Tenemos relaciones deficientes o pobres
y bueno, el bienestar de la empresa o de la casa o de nosotros mismos empieza a disminuir. Cabe mencionar también de que se ha visto en estudios de neurociencia que mientras más veces suframos de estos episodios de burnout o de, sí, de cansancio extremo en el trabajo, más a lo largo de la vida, ¿sí? Al final de nuestra vida, a los 70, 80 años, vamos a ser más propensos a desarrollar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer's, Parkinson's, etcétera. Entonces, yo le digo muchísimas veces a mis estudiantes, yo uso mucho la carta de soy joven, no pasa nada, ¿no? Tengo juventud, tengo la salud de joven, pero más allá de eso es poner atención en nuestros hábitos día con día, decir, bueno, está bien, soy joven, pero ¿cómo quiero llegar a vivir mi vida más allá, no? Todo lo que hago ahora tiene un efecto más allá de lo que yo puedo ver. Entonces, yo creo que ya todos estarán pensando cómo y les voy a pedir que si tienen un cuaderno o algo, una hoja, saquen en sus mismos celulares, pueden empezar a hacer una reflexión de cómo se manifiesta el estrés en sus cuerpos, cómo se manifiesta el estrés a nivel cognitivo, ¿sí? No pueden tomar decisiones, no son capaces de tener buenas relaciones interpersonales, cómo se hablan a ustedes mismos. Quizás cuáles son esto, cómo se manifiesta el estrés a nivel de comportamiento, procrastino, si dejo todo para el final, o me sumerjo en Netflix todo el fin de semana aunque tenía mucho que hacer, o salgo a fumar porque no puedo con esta presión, ¿no? Empecemos a tomar conciencia en diferentes aspectos, o voy a la cocina, por ejemplo, y agarro comida. Creo que lo tenemos consciente, pero realmente no lo internalizamos y no encontramos una manera de poder cambiar estos hábitos, ¿no? A ver, creo que voy a dejar un espacio al final para las preguntas, que hay buenas preguntas, solo no quiero salirme un poquito del tema para ir en tiempo. Entonces les voy a dar un par de minutitos para que respondan esto para ustedes, ¿sí? El estrés, ¿qué es para ustedes? Muchísimas veces el estrés lo es todo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero para cada persona va a significar algo diferente. Para una persona van a ser problemas financieros y eso es su mayor estrés, ¿no? Para otra persona va a ser falta de comunicación. Para otra persona va a ser presión o autopresión, la presión que uno mismo se ejerce muchísimas veces. Tomen conciencia también de qué áreas de sus vidas les provocan estrés. Bien, en el cuerpo, a nivel de comportamiento, a nivel cognitivo, cómo sienten ese estrés. Tal vez no pueden dormir, tal vez están de mal humor todo el tiempo, ¿no? Eso es muy a nivel emocional, cognitivo. Y algo súper importante es tomar conciencia de qué estrategias poco útiles o poco productivas tenemos, porque todos las tenemos, ¿no? Son nuestra capacidad de humanos para sobrepasar situaciones difíciles es muy grande. Y muchas veces cuando no tenemos el conocimiento o no tenemos esta conciencia, encontramos maneras para aliviar el estrés a corto plazo. Es decir, ahora recibí una mala noticia, me salgo a fumar porque en eso los siguientes 10, 15 minutos mis niveles de estrés se van a reducir. Pero si hago eso cada vez que estoy estresada a lo largo del día, claramente puedo llegar a fumarme una cajetilla al día. Y cada quien va a evaluar, yo no tengo nada contra el cigarro,
pero cada quien puede evaluar qué tan productivo. ¿Quién es el micrófono? Ahí está. Ahí está. ¿Qué tan productivo es ese hábito? Y si realmente nos ayuda a manejar el estrés de una manera productiva a largo plazo o solamente estoy poniendo una bandita a corto plazo y que luego eso me va a traer quizás problemas de pulmones, problemas respiratorios, etc. El estrés no se heredan quizás o se aprenden los condicionamientos a nivel de familia, a nivel de sociedad. Entonces muchas veces cuando estamos evaluando nuestra relación con el estrés y nuestra relación con nuestros pensamientos, muchas veces sirve voltear a ver al núcleo de personas que tenemos muy cerca. Puede ser nuestra familia, puede ser nuestra pareja o amigos, etcétera. Pero sirve mucho ver a las 5 personas con las que más tiempo pasamos, porque muchísimas veces, porque somos humanos, necesitamos pertenecer a un grupo social, adoptamos comportamientos de manera inconsciente muchas veces. Entonces, así como nuestros padres procesaron el estrés cuando eran pequeños, nosotros muy probablemente aprendimos ciertos patrones y ahora es de entenderlos, ver si nos sirven, pues seguirlos utilizando y si no, cambiarlos. Entonces, hasta cierto punto se heredan, pero no, se aprenden más que todo. Bien, luego vamos a ver cómo podemos responder al estrés a largo plazo, ¿no? Para manejar el estrés más que reaccionar a corto plazo, como por ejemplo fumarme el cigarro y el estrés en 20 minutos me va a regresar. Entonces, ¿qué es esta disciplina del mindfulness de la que les hablo? Y esta disciplina cuenta con 3 componentes. Uno es el componente de tener la disciplina mental de poder permanecer por un tiempo largo, estoy hablando segundos, minutos, en el momento presente. Nuestra lapso de atención o el attention span que tenemos todos ha ido disminuyendo en los últimos años. Ha sido fascinante ver ese progreso de la investigación. La última vez que lo vi fue hace un par de años y estábamos como en 8 segundos. Los adultos, un adulto. Un adulto puede permanecer 8 minutos concentrado en una cosa antes de que la mente se vaya a otro lado. Muy probablemente sea mucho menos, gracias a las redes sociales y a todos los estímulos que tenemos hoy en día como sociedad. Entonces, a lo largo, este famoso multitasking que se volvió tan famoso hace unos años, ya está completamente desmentido por la ciencia. No es verdad. La mente no puede colocar su atención en muchísimas cosas a la vez. Lo único que está haciendo es poniéndole su atención. En un microsegundo estoy poniendo atención a esto, en otro microsegundo pongo atención a esto, luego esto. Y vean su mente o su capacidad mental como una pila, como una batería. Todos tienen 100%, idealmente si durmieron bien, no tienen buenos hábitos, tienen 100% de batería cada vez que se levantan. Pero cada vez que ustedes le dan energía aquí, la energía de esa mente se va bajando, se va bajando. Y ahí es cuando empezamos a sentir ese desgaste mental. Por el contrario, si adoptamos herramientas y les traigo herramientas para trabajar de una manera más basadas en el mindfulness, ¿sí? De prestar atención al momento presente por un tiempo largo, nos aseguramos de que esta pérdida de energía, de saltar a diferentes pensamientos o diferentes tareas durante todo el día, por ejemplo, se reduzca. Entonces perdemos menos energía y nos enfocamos en hacer tareas por 20 minutos, 25 minutos y luego la dejamos que la mente descanse y luego nos colocamos otra vez a hacer otra tarea por este tiempo. Entonces, estos 3 componentes son prestar atención al momento presente, hacerlo a propósito, ¿sí? Hacerlo conscientemente, con decisión. No porque pusieron música afuera y me sorprendieron y ahora estoy poniendo atención en el momento presente. No, tiene que ser una decisión consciente cuando me veo idealizando estar de viaje o cuando me veo repitiendo esas palabras hirientes de aquella persona, tomar una decisión y decir, no, regreso al momento presente, ¿sí? Disciplinar a la mente. Y por último, que es lo más difícil, creo yo, para nuestra
sociedad y para la mente en general, es tener este componente de sin juzgar, pero más allá de sin juzgar, a mí me gusta verlo como en positivo, ¿no? Tener una mente curiosa y con interés sobre lo que estamos viviendo, ¿no? En el momento presente. Hay tanta maravilla en el momento presente que muy pocas veces por juzgarlo le damos la oportunidad de experimentarlo, ¿no? Y quizás en las primeras 3 semanas de la pandemia ustedes sintieron esta incertidumbre de decir, wow, no sé qué está pasando, tal vez todavía lo sientan, ¿no? Pero yo sé que hay muchos donde, pues bueno, ya nos hemos venido acostumbrando y le hemos podido encontrar ese interés y esa curiosidad a este nuevo estilo de vida que estamos llevando. No sabemos si va a ser para siempre, ojalá que no, pero no lo sabemos. Entonces empezamos, la mente empieza a aceptar y luego con la aceptación viene la adaptación. Y estas son capacidades que a menos salud mental se van perdiendo. Entonces, esto es lo que disciplinamos o lo que entrenamos a través del mindfulness, ¿sí? A ver, así es, Zuli. Es mantener la atención plena constantemente en el momento presente con decisión y sin juzgar. Eso es lo más importante, ¿sí? No quiero decir, este sonido que estoy escuchando no me gusta, esto sí me gusta, a la pandemia no me gusta, pero sí me gusta levantarme tarde, por ejemplo, ¿no? Sino es simplemente con mucha curiosidad, mucha aceptación. Y cuando nuestra mente está en bienestar, cuando nuestro nivel de pensamientos ha bajado, tenemos más espacio para encontrar esa resiliencia y esa zona de bienestar, pues entonces nuestras emociones también van a ir más en armonía con nuestro pensamiento. Y ahí vamos a empezar a encontrar ya una cierta congruencia en nuestra vida y sentir como que todo va en orden, ¿no? Muchas veces sentimos que los pensamientos van a mil, mis emociones van a mil y no sabemos qué está pasando adentro, pero sabemos que somos una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, la idea no es llegar a explotar, sino entender y cómo podemos manejarlo. Aquí les muestro unos estudios de una técnica en particular de meditación, donde se midieron los niveles de cortisol en la sangre y aquí pueden ver en rojo, pueden ver los controles que hicieron una relajación normal, o sea, de hecho sí se estaban relajando, pero no estaban meditando. ¿Sí? Ahorita voy a explicar la diferencia. Encontraron que no había una reducción muy significativa en los niveles de cortisol en la sangre. Pero cuando estaban practicando esta técnica de meditación, sí pudieron encontrar casi un 28-30% de reducción de los niveles de cortisol durante la meditación. Esta meditación creo que eran 15 minutos más o menos, no era un tiempo tan alargado, tan largo. Y en un estudio muy sencillo podemos realmente ver el potencial de estas prácticas. Ahora, la diferencia entre relajación y meditación es que se cree que la meditación es para relajarnos. Claramente como sociedad es lo que más necesitamos. Hemos estado perdiendo la capacidad de hacerlo. Nuestro sistema nervioso ya no lo hace con tanta facilidad. Aquellos que sufran de insomnio saben de lo que estoy hablando. Pero más allá de eso es la capacidad de poder encontrar un perfecto balance entre atención, concentración, sí, estar plenamente concentrado en lo que estoy haciendo, pero estar de una manera relajada también. Entonces yo tiendo a explicarlo como una balanza, 50% concentración y 50% relajación. No me estoy relajando por completo porque quizás me lleve a dormirme y ni me estoy súper concentrando porque puedo crear tensión en mi cuerpo. Entonces, si yo me concentro en una tarea a la vez, en el momento presente, de una forma relajada, y trato de lo que entreno en mi meditación, llevarlo a mi día a día, pues mi vida va a cambiar, muy probablemente, ¿no? A nivel de materia gris, ya voy a dejar de hablar y vamos a hacer los ejercicios, pero me parece sumamente importante y es lindo ver cómo la ciencia se va abriendo a estas herramientas muy, muy sencillas que cualquier persona puede aprender y puede usar el resto de su vida. El Hospital General de Massachusetts encontró que a las personas que practican mindfulness se vio un incremento en la materia gris
en este caso en específico, en el hipocampo. Si esta es una región, para quienes sepan del cerebro, es una región, probablemente una de las regiones más importantes de nuestro cerebro. Tiene que ver con aprender, tiene que ver con la memoria, poder guardar nuestras memorias a largo plazo. Está envuelto en la regulación emocional, en todo el sistema límbico. Entonces es una parte sumamente importante que también se va degenerando y deteriorando cuando en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, etc. Entonces, esto es una de las maneras solamente. Solo voy a poner el otro. Quizás creo que hay un par de preguntas. Bueno, mejor voy a seguir y si da tiempo saco el modelo 3D. Y dentro de las otras partes está la córtice prefrontal, que la córtice prefrontal nos ayuda a, dentro de todo lo que nos ayuda la córtice prefrontal, es toda la parte del frente de la mente, es que nos confiere con las funciones ejecutivas. Y estoy segura que si leen todas estas funciones o sí, capacidades, creo que no pasa ni un día en nuestras vidas donde no utilicemos una de estas capacidades como humanos, ¿sí? Nuestra capacidad de planear, de priorizar, de organizarnos, de podernos enfocar, de iniciar una tarea y terminarla, de poder tomar decisiones asertivas en general, de poder tener esta flexibilidad cognitiva de adaptarnos a cualquier estímulo que venga, el poder regular nuestras emociones y utilizar las emociones a nuestro favor, el podernos automonitorear. Esto quiere decir, si yo inicio una tarea y me monitoreo a través del tiempo, puedo ir adaptando mi comportamiento para ir modificando mi comportamiento para ir llegando a mi objetivo, solucionar problemas y el mejor manejo de tiempo. Todas estas son funciones que que ningún otro animal, en el reino animal, las tiene, que nos hace muy humanos. Y se ha visto que aquellas personas que meditan, pues tienden a tener un incremento en la córtice prefrontal, en la materia gris, versus aquellas personas que no meditan. Eso también quiere decir que pues podemos imaginarnos que el cerebro es como un músculo, ¿sí? Como un músculo con las fibras musculares, ¿no? Que hacemos repeticiones para crear más músculo, pues lo mismo podemos hacer con nuestro cerebro, entrenarlo día con día para crear esas conexiones neuronales que se van fortaleciendo con el tiempo y que se puede ver, se puede medir, se puede pesar, materia gris crece. Otra parte importante es aquí la pelotita roja, que es la amígdala. Esto se ha visto que en personas que son reactivas, ¿sí? Que viven o sumamente estresadas, que no poseen una capacidad de salir del piloto automático, de manejar el estrés de una manera adecuada, se ha visto que la amígdala tiende a ser más grande en tamaño, está hiperactiva. Todo lo que les decía, que salimos a la calle y alguien nos pita y es un estrés. Recibimos una llamada, pues bueno, tal vez no tan buena, pero no es el fin del mundo, pero sí, nuestro cuerpo empieza a crear esa respuesta de estrés que él cree que es el fin del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, la amígdala crece cuando sufrimos de estrés y se ve que se reduce cuando practicamos mindfulness o meditación. Sumamente importante también para la regulación de las emociones. Y quisiera pasar entonces ahora a practicar las diferentes herramientas. Traigo 4 herramientas, ojalá me dé tiempo. Y la verdad, el mindfulness se puede resumir en 2 cosas. En una cosa, en aprender a responder de manera asertiva, de manera consciente a estos estímulos constantes, en vez de reaccionar instintivamente. ¿Sí? Pasar de tener un cerebro sumamente reactivo a todo lo que sucede para luego detenernos unos momentos, crear esas pausas y determinar cuál es la manera más acertada de continuar, ya sea a la hora de tener un conflicto, a la hora de tomar una decisión o simplemente si queremos fumarnos un cigarro, ¿no?
Entonces, ahora les voy a pedir, la primera técnica que vamos a aprender es algo que pueden ustedes utilizar en su día a día mínimo, yo les recomendaría mínimo una vez y lo pueden hacer 10 veces en su día si quieren. La pausa de mindfulness puede durar de 1 minuto a 3 minutos, no es más que eso. Creo que pasamos más tiempo en redes sociales que eso, pero realmente se ven los beneficios. Nosotros en todos nuestros estudiantes creo que ven y sienten el beneficio cuando la ponen en práctica y es una de las herramientas que más utilizan a largo plazo. Entonces, si se quedan con algo de todo el taller que estoy dando, quédense con esta técnica. Y es el STOP. Y es un acrónimo para que nos recordemos de él constantemente. Salen a la calle y tienen 10,000 recordatorios. Entonces, la S es de detenernos, de parar lo que sea que estamos haciendo. Estamos escribiendo un correo y estamos enojados, pues voy a tener la disciplina mental y el entrenamiento. Claramente esto viene con el tiempo, pero el entrenamiento para decir, necesito parar, parar. Luego nos vamos a tomar un momento, ¿sí? La idea es que si pueden conectar con su respiración como manera de mantenerse en el presente, pues lo hagan, ¿sí? Que tomen 1 o 3 respiraciones conscientes. Esto lo pueden hacer incluso parados, si están de pie, lo pueden hacer parados. Luego pasamos a la O de observar. Podemos observar qué estamos sintiendo en nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestros hombros están tensos, tengo dolor de cabeza, tal vez tengo hambre, ¿no? La, pasamos a observar nuestras emociones, cómo estoy sintiéndome en este momento. Estoy enojado, estoy ansioso, estoy estresado, ¿no? Ponerle un nombre a la emoción sirve mucho si es posible. Y observar nuestros pensamientos. Estoy pensando que estoy enojado y quiero decirle todo a esta persona en el correo, ¿no? Y está bien, la idea es observar sin juicio, observar con interés, observar con curiosidad y luego proceder, ¿sí? Continuar con lo que estábamos haciendo, si estábamos escribiendo el correo, seguir, si estábamos caminando, seguir caminando perfectamente, pero ya habiendo tomado conciencia de qué es lo que sucede dentro de nosotros. Y estas pequeñas pausas llevan muchísima conciencia y asertividad a nuestro día a día. Ustedes lo pueden ir sintiendo. Entonces, si quieren, lo vamos a hacer ahorita. Les pido también a Mandre y a Libby si pueden ir como filtrando las preguntas como más interesantes o más importantes para irlas resolviendo al final. Entonces, ahí donde están, si están parados, pues parados, si están sentados, solo les pido que si se sienten cómodos, cierren sus ojos. Si no pueden ver un punto fijo enfrente de ustedes, con los ojos abiertos. Y colocar toda su atención en ese punto fijo. Comenzando con la S del stop, de detenernos. Luego vamos a pasar a la T, de tomarnos unas respiraciones. Y si es posible, coloquen su atención en cualquier parte del cuerpo donde sientan su respiración. No es necesario que respiren profundo, solo observen su respiración tal cual es. Muy probablemente la mente ya se distrajo, pero cuando se den cuenta, regresan a su respiración. Pueden sentir la respiración en la nariz, en el pecho o en el estómago. Luego vamos a pasar a la O de observar. Y primero vamos a observar nuestro cuerpo.
¿Qué sensaciones grandes están sintiendo en este momento? Tal vez sienten calor en alguna parte o frío. Sienten la presión y el contacto de los glúteos y piernas contra el asiento. Tal vez alguna presión o tensión en los hombros o cabeza. Y ahora vamos a pasar a observar nuestras emociones. Y como que si estuviéramos haciéndole esta pregunta honesta a un muy buen amigo. ¿Cómo te sientes hoy? Permítanse responder con toda honestidad, con toda libertad. Tal vez se sienten cansados, abrumados, enojados, tensos. Lo que sea que salga, obsérvenlo con curiosidad, con interés, con aceptación. Y vamos a pasar a observar nuestros pensamientos. Y si se distrajeron, solo noten a dónde se tiende a ir la mente, al pasado o al futuro. A recuerdos felices o tristes, a visualizaciones del futuro positivas o estresantes. Y cuando estén listos vamos a pasar a la P de proceder. Y con mucha tranquilidad volvemos a abrir los ojos y continuamos con lo que estábamos haciendo. Entonces esta es una pequeña herramienta que puede traerles muchísimo beneficio en su día a día. La verdad que los invito a practicarla. Vamos a ver. Sí, la mente. Todas las preguntas que están haciendo son todas con la disciplina del mindfulness. Entonces realmente voy a continuar con las prácticas para que puedan ir. Es, yo lo comparo mucho con ir al gimnasio, ¿sí? Si ustedes quieren tonificar su cuerpo, bajar de peso, ver un cambio físico, pues claramente ir una vez a la semana o desear estar en mejor forma no va a hacer que lleguen a ese lugar. Entonces, la primera de las etapas con el manejo del estrés es darnos cuenta que estamos estresados. Es tomar conciencia de cuáles son nuestros detonadores del estrés. Pero después de eso viene la acción, y es decir, tomar conciencia y disciplinar a nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estas prácticas, a través de las prácticas formales de meditación, que son 10, 15 minutos al día que le dedicamos a estar en silencio, quizás con los ojos cerrados, y entrenar a nuestra mente a estar constantemente viniendo al momento presente. Porque es así cuando, si ustedes entrenan su mente todos los días 15 minutos, es lo mismo que si ustedes van al gimnasio 15 minutos todos los días, es mucho mejor que si van al gimnasio una vez al mes por 2 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden manejar mejor su estrés? Entrenando su mente. ¿Cómo entrenan su mente? Haciendo estas prácticas diariamente, siendo constantes y creando un nuevo mejor hábito. La segunda técnica ¿sí? Que traigo son los ejercicios de atención, que muchos de ustedes quizás ahora puedan sentir, si no es que ya lo sintieron en el stop, pues a través de los ejercicios de atención pueden empezar a sentir una mayor balance entre atención y relajación.
Pero para esto quiero que vayamos a menti.com, saquen sus celulares o si están en la compu. Uy, no sé qué pasó. Y metan este código, por favor, 810937. Lo voy a colocar en el chat. Ay. Divi, creo que te me lo mandé a ti en privado. No sé si pueda. Uh-huh. Bien, entonces yo creo que voy a pasar a poner los resultados. Bien, ya que ya la gente está votando, entonces ahorita voy a poner los resultados. Entonces la pregunta que van a encontrar primero es en el aspecto laboral. Tiendo a enfocarlo para el que creo que bueno, nuestros estudios y nuestras estadísticas aquí en Guatemala nos demuestran que el trabajo es la mayor causa de estrés en los guatemaltecos. Entonces, ¿cómo se manifiesta el estrés en nuestro caso? Tal vez nos sentimos distraídos o dispersos, tal vez a veces nos sentimos molestos por colegas difíciles, políticas de oficina y chismes. Tal vez nos sentimos físicamente desgastados por mucha tensión, comidas apresuradas o mucho tiempo de pantalla. Te encuentras bloqueado, no encuentras la solución a un problema, frustrado por la falta de progreso en ti y en tu equipo. Estas son las opciones. Voy a dar un poquito más de tiempo y en eso voy a ir a las preguntas. Una pregunta, Stephanie, que creo que va muy relacionada con la técnica anterior. Rafael está preguntando, ¿cuánto tiempo recomiendas hacer esa técnica? La técnica de stop, me imagino yo que es la que estaban haciendo anteriormente. Sí, mira, puede durar desde 1 minuto hasta 5 minutos. Sí, más de 5 minutos, si tienes más de 5 minutos, te diría que entrenes una de las que vamos a hacer ahora. Pero el stop es Ok. una herramienta muy práctica que lo puedes hacer enfrente de tu escritorio, en el carro antes de salir del carro, después de 2 horas de tráfico. Sí, esa era la siguiente pregunta que también está relacionada, que preguntaban si era necesario alejarte del lugar para, o sea, donde estabas, ¿verdad? Para poder hacer esto, pero creo que ya respondiste con lo que nos acabas de decir. Sí, no. Y lo más difícil es tener la disciplina de parar, ¿no? Lo más instintivo va a ser querer presionar send en ese correo o en ese mensaje o decir ese comentario hiriente que sabemos que va a herir a la persona, ¿no? Y lo más difícil es detenernos y tener la disciplina. Pero ¿cómo se entrena? A través de estos ejercicios que ahorita vamos a practicarlos juntos para que lo sientan. Gracias. Las demás preguntas las vamos a dejar para el final, las estamos filtrando ahorita Ah, para pues hacer un combo, ¿verdad? Porque hay muchas preguntas relacionadas. ujú, perfecto. Gracias, Mami. A ver, Januario René pregunta cómo poder trabajar y no estresarnos demasiado. Pues eso, René, es buscar ese estrés positivo y no dejar pasar a ese estrés tóxico. ¿Cómo puedes hacer eso? Aprender herramientas para manejar tu estrés, estar consciente de los detonadores de tu estrés y cuando empieces a verlos en tu cuerpo, en tu comportamiento, en tus emociones, tomar una pausa, regular ese estrés. Muchas personas lo hacen a través del ejercicio, yo lo hago a través de la meditación. Regresamos a ese punto de bienestar y luego puedes continuar trabajando. ¿Sí? Bien, yo creo que ya se están encontrando una tendencia. El 21 y el 18 está muy cerca, perdón, la tercera opción está ganando y la primera también. Entonces la vamos a leer para que entiendan. Le pueden tomar una foto a esto si desean. Entonces, la primera pregunta era esta, ¿no? Esta quedó en segundo lugar y esta quedó en primer lugar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué técnicas de mindfulness podemos aplicar a estos problemas muy, muy en concreto? Y
hay maneras de que podemos trabajar nuestra mente más asertivamente dependiendo de la clase de problema que estamos teniendo. La que vamos a hacer ahorita es tomarnos unos minutos para escanear con nuestra atención nuestro cuerpo. Y esto lo que va a hacer es, uno, enfocarnos, dos, es hasta cierto punto encontrar ese balance o relajación en el cuerpo para deshacernos de esa tensión y enfocarnos en este ejercicio. La segunda opción que fue muy votada es que nos sentimos distraídos y dispersos, ¿no? Con mil cosas en la mente, no podemos ni poner atención, a veces no podemos ni siquiera recordar lo que la gente nos dice porque no estamos ahí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué práctica de mindfulness nos puede ayudar? Y es poner toda nuestra atención en nuestra respiración, por ejemplo. O poner toda nuestra atención, muchas veces las personas eh, ponen una candela, por ejemplo, y ponen toda su atención en la llama de la candela. Yo personalmente no lo hago, la respiración me parece sumamente útil, la respiración está cambiando y pasando cada momento presente, entonces me ayuda mucho a regresar. Entonces estas serían las dos técnicas que ustedes pueden hacer. Nos pueden seguir en redes, siempre estamos como sacando lives de las diferentes técnicas, pero ahorita vamos a hacer el escaneo corporal. Entonces les pido que ahora sí se sienten, si están parados, y encontremos, tal vez ahora sí, solo coloquemos nuestra espalda recta. Si se sienten cómodos, pueden volver a cerrar sus ojos. Y si no, solo volteen a ver un punto enfrente de ustedes. Lo que vamos a hacer es que imagínense que su atención van a darse un baño con su atención. Entonces vamos a comenzar en la coronilla de la cabeza. Y quisieran que poco a poco vayan llevando toda su atención a la cabeza. Y solo noten ahí que pueden sentir. Pueden sentir calor, frío, presión. Tal vez pueden sentir el cabello, llevando esa atención al resto de la cabeza. Ahora escaneando la cara, comenzando por la frente. Tal vez sienten algún cosquilleo. Tal vez sienten los párpados encima de los ojos. La nariz, los pómulos. Y muy probablemente la mente se va a distraer y van a comenzar a pensar en algo más. Pero cuando se den cuenta, ahí está el verdadero trabajo. Con toda la fuerza de voluntad, regresen a esa parte del cuerpo en la que estamos. Seguimos sintiendo los labios, la mandíbula, imaginando que están tomando como una pequeña ducha caliente en su atención. Y ahora llevamos la atención a la garganta y al cuello. Y ahora notando que hay guardado en los hombros,
bajando por los dos brazos. Tal vez podemos sentir el contacto de la ropa. Alguna temperatura. Llegando a los codos y antebrazos. Sintiendo picazón, presión, lo que sea que estemos sintiendo está completamente bien. Solo estamos aquí para observar el momento presente con interés, con curiosidad. En el momento que se distraigan con esa fortaleza y disciplina mental, regresamos. Ahora observando las manos. Tal vez sentimos palpitaciones, vibraciones, calor. Vamos a mover nuestra atención ahora a la espalda y así como que su atención fuera esa agua calientita, empiecen a sentir que hay presente en la espalda alta, en la espalda media, en la espalda baja. Sin querer analizar o entender por qué sentimos eso, simplemente observemos. Ahora les pido que dirijan disciplinadamente su atención al pecho. Y vamos a hacer lo mismo, dándonos ese baño de atención hacia abajo, notando que hay en el área del abdomen, en el vientre. Y cada vez que me distraigo, sin enojarme conmigo mismo, me doy cuenta que ese es el entrenamiento y así es como fortalezco el músculo de mi atención. Regreso. Tomen conciencia ahora de qué sensaciones están en contacto con sus glúteos. Les pueden sentir las costuras, la ropa, el asiento. Y vamos bajando por las piernas. Y muy probablemente la mente les dice, qué aburrido, quiero pensar en el futuro. ¿Será que lo estoy haciendo bien? Ya quiero abrir los ojos. Pero sin importar cuántos pensamientos vengan, enfoquen su atención en su cuerpo. Van a llegar a las rodillas. Poco a poco empiezan a bajar por las pantorrillas. Creando ese mapa mental de nuestro cuerpo sumamente detallado. Terminando ese baño de atención,
notando qué hay en los pies. Le sentimos el contacto con el piso, la temperatura, contacto con los zapatos. Y antes de regresar, solo tómense unos momentos para notar si algo cambió en su estado físico, nivel de emociones, y a nivel de actividad mental. Y así suavecito como cerraron los ojos, pueden ir abriéndolos. Y pueden ir escribiendo en el chat en 1, 2, 3 palabras cómo se sintieron, si lograron. Espero que se hayan dado la oportunidad. Las primeras veces es difícil, la mente quiere hacer muchas otras cosas, cree que detenerse no es importante, pero espero haberlos convencido con todas las estadísticas y toda la ciencia que estas pausas son sumamente importantes y tienen mucho beneficio hacerlo 10 minutos, 15 minutos al día, y el bienestar realmente puede elevarse. Estos fueron, me parece que fueron como 10 minutos, así que me gustó mucho, mucha calma, bienestar, buenísimo. Lograron relajarse, muy efectivo, gracias. Perfecto. Entonces me parece que igual esta sesión va a quedar grabada, entonces pueden regresar a hacerlas, eh, o nos pueden seguir ahí en redes y nosotros les compartimos herramientas. Entonces solo quisiera pasar también tenía en el aspecto personal, pero ustedes pueden hacer este pequeño ejercicio y pues dependiendo de qué es lo que les salga, pueden hacer la práctica de acuerdo a ello. Y aquí tenemos los beneficios de cada una de las prácticas de mindfulness. Como les decía, hay mucho conocimiento, pero el conocimiento no lo es todo y por eso tenemos que ponerlo en práctica. Las técnicas de productividad me parece que quizás son mejor que las siguientes porque como tenemos a la gente en Facebook, ellos quizás no puedan participar en los grupos, pero esto tiene muchísimo valor también. Entonces, muchas de sus preguntas fueron relacionadas al trabajo y ahora que ya podemos experimentar qué es el mindfulness, ¿no? Y poder permanecer con una sola cosa por un largo tiempo, que en este caso fueron 10 minutos, antes fueron 3 minutos en el stop, con una actitud de aceptación, con una actitud de curiosidad, de no juzgar, y llevamos este mismo entrenamiento a nuestro trabajo, a nuestras relaciones interpersonales, hay muchísimo potencial de crecimiento. Y ahí es cuando nuestra vida empieza a cambiar. Entonces estas herramientas son herramientas de productividad basadas en este mismo concepto de permanecer con nuestra atención en una sola cosa y poder realmente potenciar todos nuestra energía mental para poder alcanzar nuestro peak performance. Una de estas, si es que no la conocen todavía, es la técnica Pomodoro. Y hay muchísima literatura en internet, pueden buscarla. Viene del pequeño tomatito que se usa en la cocina, o que pone una alarma de 25, bueno, pone una alarma a punto. Pero la idea es que escojamos una tarea a realizar cuando estemos trabajando, marquemos 25 minutos con nuestra alarma y cerremos todo lo demás, todos los demás distractores. El teléfono, la música, el café lo pueden tener cerca, pero nada que les quite tiempo o los distraiga. Pedir si es posible que no los distraigan en esos 25 minutos y ejecutar la tarea. Sumamente concentrados en lo que estamos haciendo, sin parar, sin voltear a ver el correo, redes sociales, nada. Cuando suene la alarma, también ser disciplinados de parar y de dar los 5 minutos a la mente a relajarse. Ahí pueden pararse, caminar, ir a tomar un vaso con agua, etc.
y luego a los 5 minutos se termina, volverse a sentar otros 25 minutos. Esta es una técnica que tiene muchísimo, muchísimo potencial y muchísimo poder. Los invito de verdad, si tienen problemas centrándose en sus trabajos, si todos son emprendedores como yo sé que eso es una de las cosas más difíciles de este trabajo, que tenemos que estarlo en todo, pero ayuda mucho a lograr tareas sumamente cortas, pero por los distractores perdemos el tiempo y el tiempo se nos acaba. La segunda es la matriz de administración de tiempo. También hay mucha literatura. Esta es bastante más antigua que Pomodoro, pero es la capacidad de poder priorizar. Y esta es una capacidad ejecutiva, una función ejecutiva que la entrenamos mucho cuando entrenamos el músculo de la mente a través de la meditación. Y es el poder entender que hay ciertas tareas que son muy importantes y que no son urgentes, y es ahí donde debería de ir nuestra atención, a este cuadrante. Muchas veces o muchos días de nuestra vida, del trabajo, pasamos quizás resolviendo tareas importantes, pero que son urgentes y nos drenan la energía. Pasamos apagando fuegos, sentimos, y no avanzamos en nuestro verdadero trabajo, que es donde está la visión y los resultados a largo plazo. Y muchas veces cuando nuestra salud mental empieza a disminuir, nos dejamos envolver por estas tareas de aquí abajo, ¿no? Que son tareas no importantes, muchas veces urgentes, o a veces no son urgentes, pero igual no son importantes. Entonces, si están aquí en este cuadrante, si no son importantes, si no son urgentes, pues entonces evaluar la necesidad de hacerlas o delegarlas, ¿sí? Esto es algo que pues al principio lo pueden hacer escrito, pueden tener su tablita donde ustedes lo vean. Mientras más lo hagan, la mente se va a acostumbrar a pensar así, y su manera de priorizar y de trabajar de una manera más inteligente va a crecer. Y por último es la ley del mínimo esfuerzo. No es que no nos vayamos a esforzar, pero cuando estamos en este cuadrante, ¿sí? Las cosas importantes, pero no urgentes, las que nos van a llevar a los resultados a largo plazo que deseamos, empecemos por aquellas tareas que necesitan menos esfuerzo, pero que nos brindan muchos más resultados. Y con estas pequeñas estrategias nos podemos facilitar el trabajo muchísimo más. Cuando no sientan que puedan, cuando sientan que no pueden pensar bien, hagan un stop, hagan una pausa de 10 minutos y luego apliquen estas estrategias, y estoy segura que el trabajo de 12 horas se va a volver trabajo de 8 horas, 9 horas, ¿sí? O menos incluso. Es aprender a utilizar nuestros recursos de la manera más eficiente. Y bueno, yo creo que ya no hay tiempo para la comunicación asertiva. Vamos a ver. Chicas, ¿quieren? Una pregunta, Sí. disculpa que te interrumpa. Hubo una persona que en la técnica 2 identificó un dolor en el punto, ¿verdad? No sé si puedes explicar por qué se sienten este tipo de pues, dolores o sensaciones y con qué Sí, podría estar correcto. relacionado, ¿verdad? Súper, sí. Brenda, aquí la veo. Mm, Cuando empezamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, puede que a veces tengamos sensaciones más grandes y otras más pequeñas. La técnica de mindfulness o la disciplina de mindfulness te ayuda a ver toda sensación por igual. A veces la catalogamos o la juzgamos como dolor, poco placentero, no me gusta o rechazo. Y hay otras sensaciones que son muy placenteras, ¿no? Como sentir calor, ¿no? Si tenemos frío, sentir cosquillitas, por ejemplo. La idea del mindfulness es entrenar nuestra mente a evitar esa reactividad que estamos, con la que tenemos todo el tiempo, ¿no? Dense cuenta un día en sus vidas, en qué momento no están juzgando. Desde el primer momento que se acercan a alguien nuevo, ya juzgaron a esa persona por quien ustedes creen que es, de dónde viene, qué hace, etcétera, etcétera. La mente siempre está juzgando. Entonces,
más allá de tu dolor, solo obsérvalo. Te diría, obsérvalo con curiosidad, obsérvalo con interés. Muchas veces cuando lo observamos sin querer cambiar el dolor deja de estar ahí. Entonces es muy normal y, y más que el dolor te diría, encuentra la sensación. A veces el dolor es punzante, a veces el dolor viene como una tensión muy fuerte, una presión muy fuerte. Entonces, más allá del constructo mental dolor, encuentra la sensación física. Eh, Gracias. No sé si vas a tocar algo más o hacemos las preguntas. yo digo que las preguntas y No son muchas porque creo que la mayoría pues las has ido contestando pues conforme has ido avanzando, ¿verdad? Eh, hay una persona que está preguntando qué técnicas puede recomendar para fortalecer la mente en situaciones conflictivas. Yo creo que estas técnicas están muy relacionadas con las que diste, pero no sé si habrá algo más que pudieras darnos como tip. sí, primero, bueno, lo primero que yo sí recomendaría es tener una práctica de mindfulness o entrenamiento mental de alguna manera unos 10 minutos cada día. Esto te va a dar esta capacidad de no reaccionar, de no envolverte en el conflicto, sino permanecer, tomarte la pausa que necesitas y luego responder asertivamente con una estrategia quizás, si deseas verlo de esa manera. Y no se trata de evitar el conflicto o la relación o la discusión que van a tener, sino se trata de no reaccionar y que se vuelva un conflicto. Porque muchas conversaciones simplemente son conversaciones que hay que tenerlas y que se puede llegar a un ganar-ganar. Entonces, lo primero es un entrenamiento de la atención y de la mente. Eso te va a hacer que tu mente sea menos reactiva. Estás involucrando menos tu sistema límbico y tu sistema emocional. Y lo segundo es trabajar con estrategias de inteligencia emocional, fortalecer tu inteligencia emocional, crecer. Yo no sé si eres bueno, gerente, qué tipo de trabajo tienes, pero está demostrado que el éxito de una persona depende muchísimo más de su coeficiente en inteligencia emocional que su coeficiente intelectual. Entonces, la inteligencia emocional es algo que creo que nunca le hemos dado la importancia necesaria, pero que sí hoy en día está probado que como adultos esto, la capacidad de poder resolver un conflicto y cambiarlo a una situación de provecho, a una negociación de ganar-ganar, tiende a llevarnos a tener ese éxito que deseamos. Entonces, sí, eso, entrenamiento mental e inteligencia emocional. Gracias. Te voy a leer otra pregunta textual. Pueden ir para tal vez a los demás. Solo quiero terminar con la última pregunta de la encuesta. Si pueden regresar a menti.com y van a encontrar otra pregunta parecida, esa sáltenla y vayan a la tercera, que es para ver qué nos llevamos en 3 palabras, qué nos llevamos de este taller. Porfis. Sí, manda. Sí, sí, está bien. Vamos a dar tiempo porque creo que hay mucho interés y hay mucho ánimo en seguir aquí, ¿verdad? Creo que a todos se nos pasó el tiempo y sobre todo creo que la mayoría de nosotros pues nos sentimos súper relajados después de esto. Aquí está el código si no lo saben y aquí pueden empezar a escribir sus palabras. ¿Qué otras preguntas encuentras? Te voy a leer la pregunta textual. ¿El mindfulness puede llegar a ser contraproducente? Es decir, si no tenemos nuestra mente disciplinada y tendemos a divagar mucho, podríamos impacientarnos y sería una razón para sentir más estrés. Pero, ok. Yo creo que el tema es, por ejemplo, ¿verdad? Como estas técnicas son regularmente guiadas, ¿verdad? Así como tú lo acabas de hacer ahorita, ¿verdad? Y toma un proceso el llegar a hacerlo conscientemente y decir, bueno, esto me va a ayudar y lo voy a hacer con calma. Claro. Entonces, yo me imagino que esta persona, al estar haciendo las técnicas que tú nos estás dando, ¿verdad?
pues estaba divagando en su mente y se impacientaba un poco Claro. hasta el final, ¿verdad? Yo creo que por ahí va la pregunta. Yo, como todo, yo te diría, abócate a un profesional. Creo que la mente es algo que podemos entrenar con esfuerzo y con disciplina, pero lo podemos entrenar bastante fácil. Nosotros trabajamos en módulos de 8 semanas y veo por ejemplo, Olivia es estudiante de nosotros y se ve el cambio a partir de la tercera semana, cuarta semana y ver ese cambio a través de los 2 meses es fantástico. Y tenemos estudiantes de años también y el cambio continúa. Entonces, yo te diría, como todo, cuando estamos aprendiendo una nueva disciplina, acércate a un profesional con un buen programa, unas buenas meditaciones guiadas. Y yo te diría que todo aquello que tú entrenes, eso va a crecer. Entonces, si tú estabas entrenando en ese momento de silencio que tú te sentaste, te diste para ti mismo, tú estabas entrenando la preocupación, estabas entrenando ir al futuro, pues entonces vas a tener más futuro, más exceso de futuro. Si tú estás entrenando cada vez que te distraías, regresar con tranquilidad y estar en el momento presente, pues eso va a crecer. Entonces muchas personas me dicen, no, es que yo no puedo meditar porque me distraigo mucho. Pues si estamos en ese momento de silencio, lo llamamos meditación, pero en realidad lo que estamos haciendo es repasar nuestros problemas, no estamos meditando. ¿Sí? Meditación trata de encontrar 50% relajación y 50% concentración. Ok, perfecto, gracias. Yo creo que esto va muy relacionado con otra pregunta. Si Qué nos lindo. puedes compartir dónde podremos pues, seguirte para ver más ejercicios o para tener, ¿verdad? Esa guía para llegar a esta meditación. Ahorita voy a poner Tus redes. y puede serle como al final, aquí está. Y la Entonces, audiencia, de hecho, es bastante variada porque tenemos bastantes jóvenes, tenemos que pues recién están estudiando, digamos, y tenemos mm, también personas que trabajan bastante. Entonces, estamos como con una audiencia bastante variada. bastante varias, súper. Este es mi correo, me pueden escribir ahí. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y ahí está la página web también, mindfulguatemala.org. Gracias. Hay Sí. otra pregunta relacionada con el sueño. ¿Cómo podemos calmar la mente y poder dormir de forma más tranquila? Entrenar tu mente en el día a día. La receta perfecta la tienen que Una encontrar pregunta ustedes. Eh, relacionada con esto de entrenar tu mente, ¿verdad? Porque nos preguntan cómo podemos normalizar los horarios de sueño. Disciplina. Entrenar, observa mucho, yo veo mucho, tengo muchísimos estudiantes y observo mucho los hábitos de cada persona. Si una persona tiende a tener un hábito de ejercicio físico, por ejemplo, le va a ser mucho más fácil a esta persona establecer el hábito de la meditación. Claramente, si es tu primer hábito, si tú no tienes un hábito de cuidado personal que tú realices todos los días de manera disciplinada, de manera constante, donde más allá de 3, 6, un año, tú has podido ver un beneficio y un logro, un resultado, va a ser difícil, ¿no? No es imposible. Entonces, mucho de lo que hacemos en estos programas es crear el hábito y es crear un primer hábito. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Ser disciplinado. Yo te diría, hay muchas herramientas hoy en día, ¿no? El teléfono, le puedes decir, ya no me dejes como ver el teléfono a partir de las 9 de la noche, desconectarte 2 horas antes de irte a dormir es una muy buena práctica, leer, bajar las luces, ¿no? Ser disciplinado, porque simplemente lo que pasa es que tal vez la serie en Netflix está muy interesante y nos quedamos o estamos trabajando de más, ¿no? Y hay que entender que puedes trabajar un mes, 2 meses, 3 meses, 14, 16 horas, pero trabaja así 3 años, tu cuerpo no lo aguanta. Entonces, todo en la vida es en balance y
y disciplina. Entonces, sí, disciplinando la mente. Yo creo que a veces quisiéramos esa como píldora mágica que fuera maravilloso y que ya lo curáramos, pero necesitamos un poquito más de esfuerzo. Sí, por supuesto. Tú hablabas durante pues toda esta presentación que nos diste y estas técnicas que nos has dado de, por ejemplo, el cigarro, ¿verdad? Entonces hay una persona que nos dice métodos para evitar vicios y que la mente deje de pensar en ello, por ejemplo, serie de videojuegos, etcétera, ¿verdad? Sí, es una de las mejores maneras que puedes, hay muchas maneras para cambiar un hábito, ¿no? Y si tienes un hábito muy dañino, ¿no? Como un vicio, sí, tal vez las drogas, ¿no? Como el cigarro, el alcohol, lo mejor, lo primero siempre voy a decir, entrenar la mente, porque cuando tú entrenas tu mente, tú te das cuenta en estos momentos de piloto automático, donde agarras el cigarro de manera muy inconsciente y cuando te das cuenta, ya lo estás fumando. Es muy reactivo, tu cuerpo lo haces por hábito, no estás consciente de lo que estás haciendo. Entonces, al entrenar tu mente, tú te empiezas a dar cuenta, ahorita mi pareja me dijo esto, me hizo sentir muy mal y lo que hice fue agarrar el cigarro. Te empiezas a dar cuenta del porqué detrás. ¿Sí? Esto solo es una reacción o un síntoma. Entonces, eso sería lo primero. Y segundo, trata de reemplazar el hábito, este mal hábito, con algo más. Quizás decías que cada vez que quieres fumar un cigarro, agarras un vaso de agua, te lo tomas y caminas 10 minutos. Y si después de eso todavía necesitas el cigarro, pues te lo fumas. Y así podemos ir intercambiando, pero sin esta conciencia del por qué o de qué cosas nos llevan a fumar, la estrategia no va a ser muy a largo plazo. Puede que te funcione a corto plazo, pero la razón detrás está ahí todavía. Dense cuenta, los que son fumadores, hay cosas muy puntuales en sus vidas que les hacen fumar o tomar, hay detonadores muy precisos. Entonces, cuando ustedes van e interiorizan, se dan cuenta de eso, tal vez trabajan en eso, ya el hábito de fumar ya no va a ser tan fuerte. Gracias. Es una última más que tengo que hacer ahorita, Una la pregunta, cabal. Sí, porque las demás creo que ya las hemos contestado, ya las has contestado durante todo esto, ¿verdad? ¿Cómo el mindfulness nos puede ayudar a afrontar el pasado doloroso o algo que nos duele todavía? Mm, eh, una de las mejores maneras que el mindfulness nos entrena es que también a lo largo o sea, de los programas, por ejemplo, trabajamos la mente a través de las prácticas formales como la meditación, pero también nos brinda las 9 actitudes del mindfulness. Y estas actitudes son actitudes que vamos entrenando semana a semana y con las que nos ayudan a acercarnos a la vida y acercarnos a diferentes situaciones que se nos estén presentando ahora o se nos presentaron en el pasado. Las actitudes, en mi opinión, ayudan muchísimo a cambiar esa relación con eso doloroso del pasado. Te parece doloroso porque tu mente sigue repitiendo esa memoria. Está comprobado científicamente que una emoción dura solamente 90 segundos a nivel fisiológico, ¿sí? Pero esto ya es algo que sucedió mucho tiempo atrás. Entonces, para que siga vivo hoy en día, necesita de tus pensamientos constantes. Entonces, las actitudes nos ayudan a cambiar esa relación que puede ser que ya haya permanecido mucho tiempo de esta manera y haya sido un hábito. Esa es una manera. Y la segunda es que la meditación, mis maestros siempre dicen, por ejemplo, imagínense que este es el color de la mente, ¿no? Cuando nuestra perspectiva está limpia, cuando meditamos, pues podemos ver las cosas más o menos de manera clara. Pero nuestra mente muy pocas veces está de esta manera, ¿no? Está llena de tinta, está sucia, ¿no? El comentario que me dijo esta persona, mi estrés económico, no sé si voy a poder llegar a cumplir los resultados, etcétera, todos nuestros pensamientos. Y la meditación, cuando dejamos que la mente descanse por 10 minutos, 15 minutos,
todo eso que está en la superficie se asienta. Y estos son los primeros efectos terapéuticos que vemos de la meditación. Pero a lo largo del tiempo, si ustedes continúan meditando 6, 9 meses, un año, muchísimos años más, lo que hace la meditación es ir limpiando todo aquello que está en el fondo. Y todo esto pueden ser recuerdos del pasado y cosas, condicionamientos mentales que tenemos a veces inconscientes. Entonces, esta es la manera que a mí me ha servido, que yo les puedo recomendar y sobre todo que es suya y será suya el resto de sus vidas. No tienen que tomar medicamentos, no tienen que depender de nada exterior. Es algo, una manera de empoderar a su mente muy, muy fácil, siento yo, sí, con disciplina y constancia. Muchas gracias, Stephanie. Te agradezco mucho. Hay muchos comentarios agradeciéndote por tus enseñanzas, ¿verdad? Del día de hoy. Otros pidiendo una segunda parte. Así que vamos a estar Buenísimo. platicando igual más adelante sobre esto. Le voy a dejar el tiempo, Carlos. Solo te pediría que nos dejes 2 minutos más para terminar y ya pues te dejamos libre. Claro. Gracias. También quisiera pedirte, por favor, si me puedes poner como anfitrión. Ay, Dios, perdón, Carlos, se me olvidó. Muchísimas gracias. Ahí estás. Te agradezco muchísimo. Vamos a tomar un par de minutos más. Le quisiera pedir a todos los asistentes que nos apoyen con las últimas 2 actividades que tendremos. Les prometo que van a ser súper cortas. La primera es que precisamente tratando de resolver este momento de distanciamiento social y de crisis que nos hace hablar a pantallas negras, quisiéramos pedirles a todos que enciendan su cámara un momentito para que podamos saludarnos, para que podamos saber quiénes son los que están detrás de esos iconos y que podamos también tomar una fotografía. Para nosotros es de gran importancia poder vincularnos y poder estrechar esos lazos comunitarios. Y por favor no se vayan porque después de la fotografía les queremos pedir apoyo con algo que va a ser muy breve también. Todas las cámaras. Qué bueno verlos. Así es. Muchísimas gracias. Las fotografías fueron tomadas. Seguidamente les vamos a robar 2 minutos de su tiempo para que puedan responder una pequeña encuesta. Por favor, para nosotros es muy importante que la respondan. Esto nos ayuda a mejorar, nos ayuda a seguir planificando más talleres y más actividades para ustedes. Entonces, en este momento la voy a lanzar y vamos a tener 2 minutos para poder responderle. En este momento la vamos a cerrar. Les agradecemos muchísimo a quienes colaboraron con nosotros. Queremos agradecer por su asistencia a este taller Experimenta Mindfulness y además queremos extender la invitación a los webinars que se realizarán todos los lunes y los jueves a partir de las 5 de la tarde. Los webinars calendarizados y los talleres calendarizados los podrán encontrar en las páginas de Facebook de AGEDE y de State Alumni. Los enlaces se los pondré en el chat. Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala por el apoyo en la realización de estos talleres y en esta ocasión un agradecimiento especial a Stephanie Bianchi por haber compartido este momento con nuestra comunidad y por esta excelente y grata ponencia. Para AGEDE significa mucho poder converger en estos espacios de reflexión, construir desde el diálogo, desde el autoconocimiento y sobre todo hacerlo en esta nueva realidad condicionada por la pandemia del COVID-19. En nombre de AGEDE les deseamos una feliz noche a todas y todos y reiteramos nuestro agradecimiento. Gracias, Carlos. Feliz noche a todos. Feliz noche, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, feliz noche. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche.